y que podamos orar juntos al Señor para escuchar su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos has sostenido. Gracias, Señor, porque nos permites entrar en un nuevo año en el que tenemos tu bendición, en el que tenemos tu gracia, en el que tenemos tu favor. Señor, gracias, gracias, precioso Rey de Gloria, porque sabemos que en ti estamos seguros, porque sabemos, Señor de la Gloria, que nada va a ocurrir en nuestras vidas que no sea tu propósito. Nada va a ocurrir en nuestras vidas, Señor, que tú no lo hayas planeado, porque sabemos, como dice tu palabra, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y por eso te damos gracias y esta mañana disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana una palabra con ustedes que he titulado La obediencia, la llave que abre. Necesitamos llaves para muchas cosas en el día, ¿verdad? Salimos de la casa y hay que dejar con llave. Hace unos días estábamos paseando con mi familia, dejamos el carro en un lugar y ya cuando estábamos almorzando, debo decirlo que el Espíritu Santo me dijo el carro. Y yo dije el carro. Y miré a mi esposa y le dije, creo que lo dejé sin llave. Y entonces rápido tuve que levantarme de donde estaba, ir al lugar donde estaba aparcado el auto y efectivamente mi puerta se quedó sin llave. ¿Por qué nos preocupamos cuando algo queda sin llave? Porque vivimos en un mundo inseguro, porque vivimos en un mundo donde todo hay que ponerle candado, los teléfonos tienen clave, huella, casi que ya leen el iris de nuestro ojo, porque queremos y tenemos cosas que están muy guardadas, muy reservadas. Por eso necesitamos la llave. Cuando usamos la llave correcta sabemos que esa puerta se va a abrir. Usted tiene fe, es una fe, no sé si decirle así, una fe cruda. Llegamos, ponemos la llave, abrimos la puerta tiene que abrir. Entendemos que esa puerta debe abrirse porque esa es la llave correcta. Pero ¿qué ocurre cuando ponemos la llave y eso no abre? Algo está ocurriendo, miramos la llave, la revisamos 1 o 2 veces, no quiere abrir. Algo está pasando, algo está mal. Asimismo existe una correspondencia entre la obediencia y el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Hay una correspondencia, o sea que la obediencia es la llave que abre. Y si hacemos una estadística en este lugar, y usted que está en su casa o en otro lugar conectado, si nos preguntamos qué tal estamos de obediencia, ¿cuál sería la respuesta? Teniendo claro lo que Dios nos ha dicho, ¿nos hacemos los sordos? ¿Actúo confiado en que Dios me dio una instrucción o voy inseguro? Moisés debería estar supremamente claro al sacar un pueblo tan grande, tan numeroso y ponerlo frente al mar. Pero también muy preocupado porque cuando llega ni está al frente al mar, el mar no se abre, no ocurre nada, no hay ningún puente. ¿Y ahora qué hago? Pero Moisés estaba confiado en que estaba obedeciéndole al Señor. Y esa obediencia hizo que el mar se abriera. La obediencia de Josué hizo que los muros se cayeran. ¿Qué relación existe entre la obediencia y el amor? Y son esas preguntas que nosotros necesitamos realizarnos. Yo creo que hay una, no sé cómo decirlo, una tendencia, si el término moderno no lo permite, y es que en los estados de WhatsApp o en las fotos que colgamos en las redes sociales ponemos 2022, este es el año de la abundancia, este es el año de la bendición, este es el año de alcanzar lo que no he alcanzado, pero pocos ponen cosas como 2022, el año en el que voy a obedecerle a Dios. 2022, el año en el que me voy a santificar para el Señor.
2022, el año en el que voy a empezar a hacer lo correcto, en el que voy a corregir mis pasos, en el que voy a empezar a hacer las cosas determinadas delante del Señor, porque sé que Él es Dios. Muy pocos estados, no sé si algunos, no sé cuántos, pero siempre queremos la bendición sin pagar el precio. Quiero compartir 3 puntos esta mañana con ustedes, para los que están tomando apuntes. En primer lugar, yo no puedo obedecer a quien no conozco. Juan capítulo 14, versículo 15, dice exactamente: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es lo que dice. ¿Sí qué? Si me amas. Y hemos cantado esta mañana, hemos adorado el nombre del Señor, hemos dicho cosas. La pregunta es si las hemos dicho con el corazón, con el entendimiento, o las hemos dicho solamente con nuestra boca para repetir algo que tiene un buen ritmo o que tiene una buena melodía. ¿Estoy haciendo las cosas porque conozco a Dios o porque es una rutina? ¿Digo por decirlo o lo digo con entendimiento? En el capítulo 14, desde el versículo 1 al 14, hay una evidencia de que los discípulos, el Señor está allí hablándole a sus discípulos, pero que los discípulos no tenían claridad de quién era el Padre. No tenían claridad, ya habían caminado un tiempo con Jesús. Ellos habían evidenciado los milagros de Jesús, habían evidenciado esas obras majestuosas, poderosas de Jesús. Vieron cómo Lázaro resucitó, vieron cómo el Señor convirtió el agua en vino, vieron cómo multiplicó la provisión para poder alimentarse, vieron cómo reprendió la tormenta, vio el mismo Pedro cómo caminaba sobre las aguas. Pero no tenían conocimiento de quién era Dios. Versículo 5 del capítulo 14, permítame lo leo para usted. Les dijo Tomás dijo lo siguiente: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás no sabía. Tomás no había entendido. Yo no sé si mucho tiempo llevamos en la iglesia repitiendo cosas. Es que mi abuelita iba a la iglesia, es que mi mamá iba a la iglesia, entonces ahora yo voy a la iglesia. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Tomás estaba preguntando por el camino, Felipe estaba preguntando por el Padre. Y esto es tal cual como en un matrimonio. Si no hay intimidad, no hay vida. Si no hay intimidad entre su vida y Dios, no hay que provocar o que producir. Pueda que nosotros por la rutina digamos cosas, hagamos cosas o hasta sintamos cosas, pero necesitamos necesitamos romper ese lugar que hay, ese intermedio que hay entre el concepto de Dios y la revelación tangible de Dios en nuestra vida. Amén, ¿está conmigo? Porque de lo contrario seguiríamos otra religión y no habría vida en nosotros. Aquí no nos vamos a salvar porque somos de ISIC, de Más Radical, de una congregación o de otra. No, aquí usted y yo somos salvos porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Punto. Pero como consecuencia de la salvación, yo necesito empezar a caminar en obediencia. Y ahí tan igual como en el matrimonio, cuando hay intimidad, hay vida. ¿Qué vida hay del Señor en nosotros? ¿Qué vida hay del Señor en usted? Le decía a alguien en noviembre, finalizando noviembre, le decía: oye, qué chévere que pudiéramos trabajar en este asunto juntos. Y me dijo lo siguiente, me dijo: espérame, porque yo ya el año entrante me voy a poner juicioso con el Señor.
Él necesitaba que pasara diciembre con su alegría, todo es parranda y animación. Él necesitaba hacer ferias y fiestas primero y luego entonces sí. Y ahí es donde está. Ahí es donde estamos colgados muchos, donde consideramos que primero hago lo que yo considero que es importante en mi vida y después hago lo que el Señor me dijo que hiciera, lo que yo entiendo que el Señor está diciendo que haga. Pudiste llegar a la iglesia porque Dios hizo un milagro en tu vida, pero ¿conoces al Señor de ese milagro? Y necesitamos nosotros como iglesia empezar a caminar un camino difícil que no lo queremos. No podemos seguir enseñando a una iglesia a través del emocionalismo. Y ojo con lo que voy a decir, porque no es que esté mal, pero excelente la música, excelente las luces. Y como músicos, porque también me puedo contar entre ellos, tenemos la capacidad y la habilidad de hacer unos acordes especiales para que el alma se conecte. Eso lo sabemos. Hay personas que ponen cierto tipo de música porque eso hace que les anima a tomarse unos tragos. Hay cierta música que les anima a moverse. Hay cierta música para ciertos momentos. Infortunadamente la iglesia ha hecho que ciertos momentos sean manipulables y no razonables. Me explico. Necesitamos pasar del emocionalismo a la obediencia. Porque es que si usted espera sentir obedecer, no lo va a hacer. Si usted espera sentir unas luces tenues, un acorde de piano que te dice, obedece, vamos que yo te ayudo, obedece, eso no va a ocurrir. Eso es un tema por allá ilusorio, utópico. No va a ocurrir. Por el contrario, usted lo que va a tener es oposición del enemigo que le está diciendo, eso no lo hagas, pobrecita tu carne, pobrecito tú, no te van a tener en cuenta, no te van a aplaudir, no te van a reconocer. Y el Señor está diciendo, obedece, firme. El Señor le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. De ahí en adelante no volvió a escucharse una sola palabra de Dios hasta que Abraham obedeció, punto. Y Abraham no tenía un salmista ahí al lado con una guitarra, un piano en re menor diciéndole sube, un pasito más arriba sube. No le estaba diciendo eso. Pobrecito tú, Abraham, tan viejo y desgarbado, abraza a tu hijo, no lo sacrifiques. No, eso no estaba pasando. Y Dios guardó silencio. Dios no puso el cielo romántico. Dios te está diciendo cosas que debes hacer, no por la emoción, sino por la decisión de lo que estás entendiendo de parte de Dios en tu vida. Y eso es diferente. Esa es la diferencia entre un cristiano que se forma y se afirma en el conocimiento de Dios y un cristiano blandito que solo espera las buenas canciones para sentirse emocionado. Cuidado, yo no estoy diciendo que cantar está mal, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Necesitamos adorar, necesitamos rendirnos. Gloria al Señor por lo que nos permite, gloria al Señor por eso. Pero cuidado de dejar que nuestra vida esté cimentada en las emociones y no en la obediencia. Amén. Eso es lo que lo diferencia a usted de las demás personas. Que usted es una persona obediente, que usted es una persona firme en sus principios. Entonces no podemos obedecer a alguien que no conocemos. Segundo,
el paso de la obediencia me conecta. El paso de la obediencia me conecta. La obediencia se activa con el primer paso, con la determinación. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo quiero que usted piense esta mañana en qué cosa Dios le ha dicho, que usted le ha querido sacar el cuerpo, que usted pueda mirar eso de frente y decir: voy a obedecerle a Dios. Voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. ¿Qué cosa Dios está demandando de ti y de mí? René Descartes dijo: pienso, luego existo. René Descartes fue un veneno en la Edad Media. Cuando comienza la Ilustración, comienza el racionalismo y comienza a decir: todo lo que no puede ser probado no existe. Entonces se separa el tema de iglesia-estado. Permítame un poquitico de academia esta mañana en este punto. Eso ha sido lo que hasta el día de hoy mucha gente ha acuñado en sus teorías para decir: yo no puedo ver a Dios, y como yo no puedo hablar con Él, y como yo no lo puedo oír, yo no lo puedo tocar, no es algo tangible, entonces Dios no existe. Todo lo que no puede ser probado no existe. Eso fue lo que dijo René Descartes. Y el Señor dice: es por fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí ve la diferencia? Pero ¿qué hacemos con una persona que no obedece cuando el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, sí, yo me lo sé. Hace muchos años me lo sé, pero ¿cuánto lo aplico en mi vida? ¿Cada cuánto estoy aplicando yo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La diferencia es mucha, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él. Versículo del día: ya hice mi devocional. Esto es un cristiano blandito. Si usted está haciendo su devocional con el versículo que le llega todos los días, usted lo lee en su pantalla, eso es como que el que se persina. Ya hice. Mentira. Sería usted un cristiano blandito. Pero creo que usted es un cristiano de los que hace su tiempo devocional. Entonces cualquier viento de doctrina no lo va a sacudir. Entonces, sea lo que pase, usted va a permanecer firme. Usted va a estar parado en los cimientos de la Escritura, porque necesitamos ser una iglesia que vuelva a la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia que se rija no por lo que siente, sino por lo que obedece. Amén. Esa es la diferencia. Entonces René Descartes dijo: pienso, luego existo. Pero la Biblia me enseña: lo conozco, luego actúo. Usted y yo no vamos a actuar frente a alguien que no conocemos, ¿o sí? No lo vamos a hacer. Usted no le va a andar caminando a una persona que usted no conoce. Bueno, hay algunos incautos que lo llaman y le dicen: tío, y él cae: hola mijo, tío, es que estoy en una necesidad. Ay, dígame mijo. Ya saben algunos de lo que estoy hablando. Sencillamente me dijo: tío, yo pensé que era el sobrino Andrés. Tío, mándeme 600, que es que estoy en una necesidad aquí. Se me dañó la moto. Yo no sé si tenga o no tenga moto. Sí, mi hijo, dígame a dónde se los envío. Necesitamos ser una iglesia que conozca a Dios, porque la iglesia que conoce a Dios obedece a Dios. ¿Sabe por qué estamos actuando como actuamos? Porque más que la Biblia, las plataformas digitales han sido las que han estado enseñando en estos últimos tiempos. Las series, las películas.
Entonces ya mi bitácora no es la palabra, sino es Netflix y cualquier otra cosa que no les vamos a hacer publicidad acá. Dejémoslo en plataformas digitales. Eso es entonces lo que estaría guiando mi vida. Pero si lo que guía mi vida es las Escrituras, yo voy a empezar a corregir mi camino. Hay cosas que me van a incomodar, porque el Señor me está hablando de frente acerca de mi conducta. Y yo voy a empezar a usar entonces la llave correcta para que esa puerta se abra. Amén. Aquí no es con pactos y siembras. Eso no mueve el corazón de Dios, discúlpeme. La Escritura a mí me enseña que lo que mueve el corazón de Dios es la obediencia. Eso es lo que me dice la Escritura. Y en este segundo punto, la llenura del Espíritu Santo estará sobre ti cuando empieces a tener un camino de obediencia. Como consecuencia de lo anterior, o sea, de la llenura del Espíritu Santo, podré conocer al Padre. ¿Qué fue lo que ocurrió con los discípulos que preguntaban: muéstranos el camino, muéstranos al Padre? Que cuando vino el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, ellos empezaron a entender muchas cosas que no habían podido entender antes. Amén. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para obedecer. Sansón tuvo el poder, pero no la relación. Tuvo el poder, pero no la intimidad. Sansón tenía la bendición, no supo administrarla. ¿Qué bendición tienes tú? ¿Cómo has administrado la bendición y la gracia, el favor que Dios te ha dado? ¿Con obediencia o con orgullo? ¿Con autosuficiencia? ¿Te has dejado guiar por el Señor con la gracia que Dios ha puesto sobre su vida? Porque eso fue lo que ocurrió con Sansón. Abraham tuvo la intimidad, tuvo la relación y por eso actuó. Abraham había tenido una revelación tangible de Dios en su vida. Porque de no ser así, Abraham entonces no hubiera obedecido semejante instrucción que Dios le dio. Por eso la Escritura dice, o mejor, no dice, que Abraham se haya sentado con Sara a discutir el punto. Donde lo haga, suerte. ¿Quién dijo miedo? Sara agarra un camello, amarra a su hijo allí, le amarra una muda de ropa y a arrancar camello. ¿Qué se dijo? Lo que hizo Rebeca con su hijo Jacob, cuando Jacob engañó a su papá. Le dijo: piérdase para donde su tío, váyase de aquí, yo pongo la cara, váyase. Porque la mamá es protectora. Y porque otra cosa, Sara no tenía la revelación tangible, Abraham sí. Dios le hablaba a Abraham. Dijo Dios a Abraham, todo el tiempo dice la Escritura así. No estoy siendo machista, cuidado. Solo que en ese momento Dios le estaba hablando, era a Abraham. La instrucción se la dio fue a Abraham. Y Abraham debía obedecer porque él tenía esa intimidad con Dios. Por lo tanto, él pudo actuar. Pero Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. Hebreos capítulo 5 es tan precioso. Capítulo 5, versos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que podía librarle, y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. O sea que Cristo Jesús, no es que Él era Dios, ¿cómo no lo iba a hacer? Mire que aquí está este versículo mostrándonos la humanidad. Humanidad, con gran clamor. Señor, a veces decimos: si es posible, pasa de mí esta copa. No fue tan así. No fue tan repetido, tan retaíla, no. Dice la Escritura que hubo sufrimiento en el interior de Jesús porque sabía que iba a experimentar la muerte. Y cuando usted y yo obedecemos, ¿sabe quién muere? La carne. La carne es la que queda sepultada cuando usted y yo obedecemos. Fue
oído a causa de su temor reverente. Pero en el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos padecer. Y estas son cosas que casi no se predican en los púlpitos. Necesitamos experimentar momentos difíciles donde decimos, Señor, yo no sé qué vas a hacer. No tengo ni idea, Señor. Esto me está doliendo, pero quiero obedecerte. He decidido obedecerte. He decidido hacer los cambios necesarios. Eso es lo que necesitamos. Morir. El grano de trigo que no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y si te estás acostumbrando o acomodando a los frutos silvestres, o sea, a los frutos chiquitos, ácidos, amargos, pues eso es lo que tú le vas a presentar al Señor, o lo que yo le presento al Señor. Pero cuando usted y yo decidimos morir y decidimos caminar obedientemente, seguramente nadie lo note en principio, pero hay uno, dice la palabra, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Punto. Él lo dijo. Él lo dijo, y eso debe ajustar mi corazón, y eso debe animarme a mí, y eso debe impulsarme a hacer lo correcto. Eso debe motivarme a ir hacia adelante. Eso debe moverme a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Es suficiente que Dios esté contemplándome. Es el único like que yo necesito. Es la única aprobación que yo necesito para caminar hacia adelante. En tercer lugar, debo volver a revisar mi llavero. Quiero recontar. En primer lugar, estamos hablando de yo no puedo obedecer a quien no conozco. En segundo lugar, el paso de la obediencia me conecta. Y en tercer lugar, debo volver a revisar mi llavero. Hay situaciones que nos han hecho equivocarnos de camino. ¿Sí o no? Hemos errado muchas veces por causa de la desobediencia. Debemos ser humildes y reconocer y decir, sí, Señor, me equivoqué aquí. Hice lo que me dio la voluntad de hacer. Pero revisando mi llavero, Señor, encuentro una llave que se llama la humildad. Y cuando soy humilde, soy obediente. Cuando yo reconozco mi punto, cuando yo reconozco mi equivocación, el paso a seguir es obedecer lo que Dios ha dicho. Es obedecer lo que Dios me ha ordenado. Eso es lo que yo necesito. Tal cual como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Llegó un momento de tocar fondo. Se estaba casi que alimentando con la comida que le daba a los cerdos. Para un judío, un cerdo es una abominación. No sé si la palabra lo alcance a explicar, pero ellos y los cerdos, un divorcio total. En los supermercados árabes o del mundo musulmán y de los judíos, en los supermercados contratan personas extranjeras para manejar la cava de los cerdos, porque ellos ni siquiera los miran, ni siquiera los cortan, ni siquiera porque se los fueran a comer, no, sencillamente no lo hacen.
Así de abominable es. Y dice la escritura que en la parábola que el Señor cuenta, el hijo pródigo terminó alimentando a los cerdos. O sea, estaba en una situación terrible por su desobediencia. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque dice que él alzó sus ojos y dijo: volveré a mi padre y por lo menos me haga como uno de sus siervos. Él dijo: volveré, reconsiderar, recalcular, como diría el GPS, recalculando. Voy a volver a darte la ruta para que llegues a tu destino. ¿Cuál es? La obediencia. La obediencia, que seguramente a muchos les puede reteñir en sus oídos. Obedece, sé obediente. Y los jovencitos deben empezar a ser obedientes con sus padres. Y los padres debemos empezar a ser obedientes con el Señor. Esa es la relación que hay. Esa es la dirección que hay para volver al Padre. Dice: volveré a mi Padre. Volveré. Usted y yo estábamos perdidos. Perdidos. Pero el Señor de una u otra forma usó a alguien en un momento o algo que nos ayudó a regresar. El Espíritu Santo allí redarguyendo, porque es el único que puede convencernos de pecado. Pero hoy que llevamos X tiempo de estar en una iglesia, en una congregación, ¿estaremos perdidos dentro de la iglesia? Eso lo predicó mi esposa hace unas semanas atrás. Perdida en la iglesia. Perdido en la iglesia. Nos hemos perdido. Nos hemos enrutinado. Vamos a la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Levántese que hay que ir a la iglesia. Nos paramos a la iglesia, vamos a nada, tiempo de cantar, van a recoger las ofrendas, la palabra, Dios le bendiga hermano, y me fui. La iglesia es el producto de lo que usted hace en semana. Decida despelucarse. Decida romper esquemas. Determine en su corazón no llegar más a este lugar enrutinado o enrutinada. Gas, eso es tóxico. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo hace para usted mismo, es egolatría. Si usted lo hace por otros, usted está buscando afirmación. Pero si usted lo hace por el Señor, la cosa cambia completamente. Completamente. Yo necesito caminar el camino de la obediencia. Esa es una actitud correcta. ¿Cuál? La del hijo pródigo. Revisando el llavero usó la llave precisa, la de la humildad. Él se acordó que un día hubo relación, hubo cercanía, hubo conexión y partió de allí para remendar su daño. Mire lo que hubo: relación, cercanía, conexión con Dios, con el Padre. Con el Padre. A él ni siquiera le importaron los vecinos, ni siquiera le importó su hermano que quedó allá, no le importó los siervos que tenía su papá. Solamente dijo: voy a volver a mi papá. Punto. ¿Qué necesitas hacer para volver a la obediencia? ¿Qué necesitamos hacer para corregir nuestro camino? Sea obediente. Necesitamos una iglesia que camine en obediencia solo por una razón: porque eso le da honra al Señor. Y cuando yo glorifico a Dios, las demás personas empiezan a observar que hay algo diferente. Ahí sí, hay algo distinto. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué terapia estás teniendo?
¿Qué libro estás leyendo? Y entonces hay cualquier cantidad de títulos, de libros. Hay que saber elegir la literatura aún cristiana, porque está llena, minada de humanismo, cargadísima de humanismo. Y preferimos estar leyendo y leyendo libros que leyendo y leyendo el libro. Y el New York Times dice bestseller tal título, bestseller tal otro. Pero se les olvida que esto tiene más de 2000 años. Y que se ha traducido a cualquier cantidad de idiomas, de lenguas. Y que ha permanecido por la historia de la humanidad. La quisieron quemar, eliminar, romper, ocultar, pero no han podido. ¿Por qué será? Y nosotros, como si nada, necesitamos volver. Si el pozo no pudo detener a José, si el mar no pudo detener a Moisés, si el muro no pudo detener a Josué, si un gigante no pudo detener a David, si los leones no pudieron detener a Daniel, y si la muerte no pudo detener a Jesús, entonces nada podrá detener tu bendición si decides caminar en obediencia. Amén. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies esta mañana. Y los que están en casa o conectados en otro lugar, quiero invitarles que en medio del ruido y de las cosas que puedan haber a su alrededor, usted tome un momento allí y podamos hablar con el Señor y decirle y reconocer que necesitamos su dirección. Que este año, que este segundo domingo del año, hemos entendido que Dios desea que durante todo este año y por el resto de nuestra vida caminemos en obediencia delante del Señor. Vea, obedecer rompe, obedecer quebranta, obedecer sacude. Obedecer nos hace llorar. Alístese para llorar. Alístese para sufrir un poquito. Sí, esa es la verdad. Alistémonos, preparémonos para que esta carne se rompa, para que esta carne se muera, porque ese es el resultado de la obediencia. Y clamamos a Dios. Cuidado con desesperarse, porque la palabra de Dios dijo que clamó al que lo podría librar de la muerte y fue oído, pero no fue librado. Él tuvo que pasar ese camino, él tuvo que morir. Así que tú y yo necesitamos morir. Dios no nos quiere ni desmayados, ni asustados, ni en coma. No, Él nos quiere muertos. Dice la Escritura en el Salmo: agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. A Él le agrada cuando usted y yo morimos a nuestra carne para obedecerle. Así que, iglesia, lo tenemos claro delante del Señor. La obediencia, la llave que abre. Hagamos que el corazón del Señor se alegre y que Él pueda decir: estos son mis hijos, a los que yo amo, y yo con ellos me complazco porque son obedientes. Yo con ellos me alegro porque son obedientes. Yo sé que te puedo dar y que te puedo bendecir porque sé que tú eres obediente. Señor, esta mañana nos rendimos delante de ti. Esta mañana, Señor, esta mañana venimos humildes, necesitados, Señor, de tu presencia. Venimos, Señor Dios Todopoderoso, hambrientos, sedientos de ti. Hemos escuchado tu palabra y sabemos que nos has hablado. Sabemos, Señor, que eso tiene que ver conmigo. Y sé, Señor,
que hay cosas en las que yo debo determinar obedecerte con un corazón perfecto. Yo decido hoy romper la rutina tóxica con la que a veces te he buscado, con las que a veces me he acercado a ti. Hoy decido y determino buscarte porque te amo, porque entiendo, Señor Dios del cielo, que tú me rescataste, que tú me has dado vida. Hoy decido caminar para ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si levanta sus brazos allí delante del Señor y usted le dice con sus propias palabras? Dígale al Señor. El Señor quiere escucharle. El Señor quiere que usted se comprometa. El Señor le dijo a un hombre: sígueme. Y su respuesta fue: espera que voy a enterrar a mi padre. Que no haya en nuestra respuesta poner a esperar al Señor, sino que podamos entender que si Él nos está hablando, podamos correr rápidamente a hacer eso que Dios ha dicho que debemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, como tu siervo, como tu hijo, yo te ruego, bendice la congregación, bendice a mis hermanos, bendice, Señor del cielo, los que están aquí y los que están conectados allá. Bendícelos, Señor. Llena sus casas de tu provisión, llena sus corazones de tu obediencia, llena, Señor del cielo, sus vidas de gracia, de favor. Extiende tu favor, Señor. Padre, que ellos puedan poner la llave correcta en la puerta que tú has puesto delante de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Que la mejor bendición que podamos tener este año, Señor del cielo, es que estamos caminando en obediencia delante de nuestro Rey y Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muchas gracias.